Recording in progress. Muy bien. Vamos a empezar nuestra sesión vinculada al tema de dinámica. Permítame un segundo cuadrar esto, que parece que el reflejo está ahí un tanto incomodando. Sí, de hecho que sí. Ya, ahí está un poco mejor. Bien, vamos a empezar con el tema de dinámica. En cuanto que ahora cambiamos, modificamos el formato, el estilo de descripción del movimiento, haciendo uso del concepto de fuerza, ¿no? Como ya se había adelantado en las clases inaugurales, en las clases previas, en cuanto a cómo se podría describir el fenómeno de movimiento. En ese entendido, permítame cargar el archivo para poderlo compartir y empezar a desarrollar los contenidos. Bien, si ustedes recuerdan cómo se estipuló, cómo se estableció, entre comillas, el concepto de cinemática, recuerden que algo así se presentó, eh, se dijo, ¿no? La cinemática describe el movimiento de los cuerpos haciendo uso de las cantidades cinemáticas. El vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. En ese entendido, entonces, en una formulación dinámica, la idea cambiará y la descripción se hará en base a el modelo de fuerza que introdujimos como tal en el contexto de las introducciones, en las clases iniciales, un modelo que cambió radicalmente la concepción de cómo se percibía la física allá por los siglos, fundamentalmente 17 y 18, con el trabajo del gran Isaac Newton. Como elemento motivador, presentamos esta imagen, ¿no? Y se formula la pregunta: ¿conoces este péndulo? Este péndulo formado por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete masas pendulares en este caso, siete esferas compactas que penden de sendos hilos, ¿no? Un par de hilos que pende cada una. Y es interesante verlo, seguro que lo has visto, ¿no? En este caso, si esta esfera golpea a la segunda, ¿no? Si esta golpea a la segunda, esta se queda en reposo y la última sale despedida hacia la parte derecha. Esto es, uno observa como que si la parte central, formada por estas cinco esferas, se mantiene estática, se mantiene en reposo,
Y son solo estas dos, la que está a la izquierda y la que está a la derecha, hace el juego pendular, ¿no? ¡Pum! Se transmite, ¡tuc! Sube, cae, ¡pum! Se transmite, sube, cae, y así, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama este péndulo? ¿Tendrá alguna relación con Newton? Bien, espero que puedan responder esa pregunta. Bien, la dinámica, ¿no? Dinámica de una partícula. Ahora vamos a desarrollar el movimiento en base al concepto de fuerza, ¿no? En base al modelo de fuerza. Y en ese entendido, uno se pregunta, em, ¿cómo uno puede definir, cómo uno puede describir, cómo uno puede hablar de fuerza? Allá, esta idea o este concepto se puede describir o definir tal como es, ¿no? Como se conoce. Ah, es una cantidad física vectorial, ¿no? Es una cantidad física derivada en el sistema internacional, ¿no? Cantidad física vectorial, cantidad física derivada, ¿no? Ideas que se conocen bien, ¿no? Pero nos va a permitir hablar de interacciones. Allá la fuerza representa, la fuerza está asociada, la fuerza hace visible una interacción. ¿De acuerdo? Permite representar interacciones. Entonces, en ese entendido, uno empieza a hablar de fuerza gravitacional asociada a la interacción gravitacional. Uno empieza a hablar de fuerza electromagnética asociada a la interacción electromagnética. Y esto se podría extender hasta el concepto o hasta la idea de las fuerzas, ¿no? Nucleares asociadas a las interacciones nucleares, ya sea débil o fuerte, que son de corto alcance. Bueno, esto último hay que tomarlo con pinzas, puesto que recuerden que, como se ha dicho muchas veces, cuando se habla de Newton, ¿de qué año se habla? ¿Te acuerdas? Ah, quiero hablar de Newton, uso un año referencial. Y el año que se usa es el año 1687. ¿Te acuerdas? Allá, si hablamos de Newton, si hablamos de ese año, el entorno de ese año, cuando se presentan los principios, no había ni la menor idea de lo que era una fuerza electromagnética, una interacción electromagnética, pero se conocía el efecto electromagnético, ¿no? En particular, la fuerza de fricción, que es una manifestación de esta interacción. Posteriormente empiezan a aparecer fuerzas ya mucho más familiares como la tensión, la compresión, las fuerzas de contacto, ¿no? Todas de origen electromagnético. Mm, y nada que ver, y eso es insospechable, en cuanto a las interacciones de corto alcance, las nucleares. Interacción nuclear débil, interacción nuclear fuerte, ¿no? No había el menor asomo de estas últimas. No había forma, no había constatación, a pesar que los experimentos o hechos físicos se manifestaban, no teníamos la menor idea de qué cosa eran, ¿no? Porque, como tú de repente has leído y sabes, algunos materiales radian de manera natural. Radian partículas, radian algún tipo de radiación que caería en el entorno de comportamientos de interacciones nucleares. Eso siempre ha existido y siempre va a existir. Pero no teníamos el menor asomo de que provenían del núcleo, de que estaban asociadas a transiciones nucleares, estaban asociadas a estados de cambio de nivel en un núcleo o incluso en el mismo átomo, ¿no? No teníamos la menor idea, pero
Uno puede, en este contexto de abarcar con la fuerza, con ese modelo newtoniano, abarcar a las interacciones conocidas en torno a 1900. Dame un segundo. Como decía, el concepto de, o la idea de interacción nuclear, interacción de corto alcance, se asume por añadidura en el contexto de comprenderlas también en esta idea de representación de fuerzas, ¿no? Bien, entonces, en esta idea de hablar de conjunto de fuerzas, donde han de recaer estas ideas de representar interacciones, ¿no? Hablamos de un abanico de fuerzas como fuerzas asociadas a la interacción gravitacional, donde la más importante de todas es la llamada peso, la fuerza gravitacional peso. Hablamos de fuerzas asociadas a la interacción electromagnética, la muy conocida fuerza de fricción, la fuerza de tensión, la fuerza de compresión, las fuerzas de contacto, ¿no? Llega el contexto de las interacciones nucleares de corto alcance a las fuerzas nucleares. La fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil, en el contexto de una asociación causa-efecto, a uno podría pensar que está asociada, por ejemplo, a la radioactividad. Mientras que las fuerzas nucleares fuertes están asociadas a procesos bien conocidos, puestos en palestra con esta famosa película de Oppenheimer, está asociada a la estructura, a la fisión del núcleo de los átomos. Pero es básicamente una cuestión representativa, puesto que, como ya se ha dicho, la idea de fuerza fue concebida, fue pensada para interacciones tipo gravitacional, tipo algunas electromagnéticas. Bien, cuando hablamos de Newton, como ya sabemos, hablamos de aquel personaje que fue capaz de, acuerdo a sus concepciones, acuerdo a sus modelos, revolucionar la física, ¿no? Es bien conocida la frase, cuando aparece Newton, aparece la luz, ¿no? Se hace la luz. El gran Isaac Newton. En lo que compete a mí, Newton es interesante, fundamentalmente por una frase que él acuña, que él establece, y que sería interesante que ustedes la mediten, que ustedes la discutan,
que la comparen con otras, ¿no? En cuanto a su mensaje, en cuanto a su profundidad, ¿no? Esa, esa frase dice algo así. Mm. ¿Ya lo encontré? Esta frase para mí muestra en su magnitud el pensamiento newtoniano. No sé lo que piensa el mundo de mí, pero a mí me parece haber sido solo un niño jugando en la orilla del mar, divirtiéndome, encontrando un guijarro más liso o una concha más deslumbrante de lo normal, mientras el gran océano de la verdad estaba por descubrir todo antes que yo. Esa, esa frase, esta forma de percibir el mundo, muestra la magnificencia del gran Isaac, ¿no? Él se siente como un niño siempre, ávido de poder observar, de poder descubrir. Y a pesar de su gran obra, en buena medida concentrada en los principios, él sigue pensando que solo ha hecho una pincelada en ese gran cuadro que concierne al universo, ¿no? Y que lo pinta como, ¿no? Como el océano, el gran océano, ¿no? En donde le ha encontrado algunas cositas, algunas piezas claves, alguna conchita, alguna piedrita, de repente espectacular, pero es solamente eso, una parte minúscula del gran conocimiento que encierra o contiene el universo, ¿no?
Sugiero que mediten esta frase, sugiero que la comparen con otras y hagan una visión, una percepción del pensamiento newtoniano, ¿no? Que es lo que nos va a regir en este capítulo 2. Muy bien, a ver, si la siguiente sesión les pregunto sobre alguna frase interesante que hayan encontrado en esta búsqueda de frases asociadas a Isaac que dan una idea de su pensamiento, ¿no? Bien, cuando hablamos de movimiento, en una concepción dinámica, hablamos de las leyes de Newton. Estas leyes tienen un marco de cumplimiento. Estas leyes se establecen para un marco, para un conjunto de condiciones que siempre hay que verificar. Son válidas para sistemas, para observadores que que se mueven con velocidades mucho menores a la velocidad de la luz. Uno a veces en el cole de repente, ¿no? O en la academia ha hecho cálculo de velocidades y de forma inconsciente ha superado el valor de la velocidad de la luz. Eso te puede haber pasado, ¿no? Claro, tú hallabas el valor, imagínate 4 por 10 a la 8, y tú aceptabas el valor, ¿no? Allá el cuerpo se mueve con esa velocidad 4 por 10 a la 8 y tú decías, está bien, pero eso es un imposible. Eso no se puede hacer en la mecánica de Newton. Las velocidades que se han de asumir son mucho menores que la velocidad de la luz. Estrictamente hablando, menores a 0,2 veces la velocidad de la luz. Para velocidades menores a esas, se puede hablar tranquilamente de una descripción newtoniana. Y dos, ¿no? Estas leyes son válidas para observadores inerciales. Esto es, aquellos que están en reposo respecto de tierra o aquellos que se mueven con MRU respecto de tierra, ¿no? Para Newton, tierra podría tomarse como un observador absoluto en reposo. ¿De acuerdo? Para Newton era muy frecuente asumir cantidades absolutas. Bien, todo observador que esté en reposo respecto de tierra o, o se esté moviendo con MRU, esto es, con velocidad constante respecto de tierra, serán observadores válidos para poder hablar, para poder discutir, para poder plantear las leyes que enseguida veremos. Otro criterio de absolutismo en la doctrina de Newton está en los tiempos. Para Newton, los tiempos también son absolutos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si estos dos observadores, ¿no? Imagínate uno parado en la vereda de una calle limeña y otro que se mueve en un bus, y esto sí es una cuestión bastante exigida, que se mueva con velocidad constante, ¿de acuerdo? Y ambos observan un mismo fenómeno. Imagínense la caída de un cuerpo. Este medirá un tiempo t, este otro medirá un tiempo t'. Esos tiempos son iguales. En la teoría newtoniana no hay diferencia en los tiempos que detecta el estacionario y el móvil. Son iguales. Los tiempos son absolutos. ¿Ya? ¿Cómo sabemos eso no es cierto, no? Pero este conocimiento de que no es cierto es ¿de cuánto tiempo atrás? ¿Hace cuánto tiempo sabemos que eso no es cierto?
formalmente. ¿Hace cuánto tiempo? Hay que contar desde año 1905. A la fecha son más o menos 119 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. Hace 119 años que sabemos que esto no es cierto, formalmente hablando, ¿no? Bien, ¿cuáles son las leyes de Newton? La primera ley, ¿no? ¿Qué cosa establece la primera ley? Nos habla del estado de movimiento de un cuerpo cuando la fuerza resultante que actúa sobre él es igual a cero. Hay así un cuerpo representado por este punto, que es actuado por estas tres fuerzas, ¿no? Y resulta que su suma es igual a cero. Esto implicará que el cuerpo o esté en reposo o esté moviéndose con mRU, ¿ya? La fuerza resultante igual a cero implicará el equilibrio, que podrá ser en reposo, estático, o podrá ser en movimiento cinemático, haciendo mRU, ¿no? Bien, esta primera ley, así como la segunda, y eso es bastante evidente en ella, están asociadas fuertemente a la vinculación entre la fuerza resultante y el movimiento, mejor dicho, el estado de movimiento del cuerpo, ¿no? Nos permite tener un conocimiento de la fuerza en cuanto al estado de movimiento de los cuerpos, ¿no? Un atisbo acerca de allá cómo es esto de la fuerza, qué ocasiona la fuerza, qué efectos tiene la fuerza resultante, ¿no? Y otro hecho interesante es que, como ya hemos dicho, en los Principia, que es la obra cumbre de Isaac, estas leyes aparecen en el tomo 1, ¿no? Em, Antes era una cuestión un tanto complicada acceder a la lectura de los Principios. Era un tanto esforzado su hallazgo y su lectura. Y hablamos de más o menos hace unos, de repente, 40 años atrás, ¿no? Actualmente ya no es así, ¿no? Actualmente existen hasta un volumen, antes eran dos, tres, ¿no? Dependiendo de cómo se presenten, pero ahora se encuentran presentaciones de los Principia en un volumen, y es más, se encuentran en español. Así que acceder a su lectura no es nada complicado, y te sugiero que a la hora de estudiar a Newton, a la hora de estudiar dinámica, le eches una mirada a los Principios, a cómo él presentó las leyes, cómo está escrito en su obra cumbre, las famosas leyes que él acuñó como las leyes del movimiento de los cuerpos. ¿Mm? Bien, preguntas de clase. Hacer monografía sobre la vida de Isaac, ¿no? Hay que hacer una monografía basada en una lectura biográfica de la vida de Isaac, ¿no? ¿Cómo se dijo en las clases introductorias? ¿Te acuerdas? Hay el proceso de evaluación integral que está compuesto de 14 puntos, muy interesantes ellos, ¿no? Te invita en la actividad. ¿Qué actividad? Ya no me acuerdo. La primera, la segunda, la tercera, ¿no? La tercera, ¿no? A leer obras biográficas de ciertos científicos, uno de ellos, Isaac Newton, ¿no? Dos, acá formalizamos la propuesta de los Principios, ¿no? Leer las leyes, la ley de Newton, en los Principios, ¿no? Y tres, si bien uno conoce popularmente a la obra de Newton como los Principia, ¿cuál es el nombre correcto de esa obra?
cómo se denomina correctamente a lo que conocemos de manera popular o vulgar, como quiera decirse, a esta obra cumbre de Isaac, ¿no? ¿Cuál es el correcto nombre de esta obra? ¿No? Por si acaso está en latín, recuerda que en ese entonces el lenguaje, el idioma de comunicación científica era el latín, ¿no? Está en latín, así como ahora es el inglés, en ese entonces era el latín, ¿no? Así que una pista para encontrar ese nombre es que deberá estar en latín. ¿De acuerdo? Muy bien. La segunda ley ya es mucho más puntual en cuanto a esta idea de la fuerza, ¿no? Es un tanto más contundente, ¿no? Dice así, ¿no? Si ahora la fuerza resultante ya no es cero, o sea, es diferente de cero, entonces el cuerpo debe de acelerar. El cuerpo acelerará. ¿De acuerdo? Esta forma de sintetizarla muestra claramente la idea de causa-efecto. Allá, si sobre un cuerpo hay una fuerza resultante, recuerda que esta fuerza resultante no es estrictamente una fuerza, sino es una definición, es la suma de fuerzas, ¿no? Si sobre un cuerpo la fuerza resultante es diferente de cero, entonces esto ha de causar que el cuerpo acelere. ¿De acuerdo? Y esta aceleración se vincula con dicha fuerza en cuanto al paralelismo. La aceleración que adquiere el cuerpo en virtud a la fuerza resultante es tal que esta aceleración es paralela a dicha fuerza. Esa es la segunda ley. ¿De acuerdo? Experimentos posteriores permitieron a Isaac encontrar una correlación que es interesante, que es bastante interesante, y da nacimiento o cabida al importantísimo concepto de masa. ¿De acuerdo? Allá experimentos posteriores permitieron introducir este concepto, el cual al mismo tiempo metió en un lío al pobre Isaac, ¿no? Porque, como ya he comentado en clases anteriores, fue uno de los huesos duros que, por más que mordió, nunca pudo triturar, nunca pudo conocer bien, ¿no? El concepto de la masa. ¿De acuerdo? Creo que ya he mencionado que Isaac, gran genio físico de siglos XVII, XVIII, no pudo resolver solo dos problemas. El gran problema que estás viendo, el de la masa, porque no lo pudo determinar, no pudo desentrañar sus misterios. Recuerda que el famoso bosón de Higgs, que es un componente del llamado modelo estándar de la física, aquella física que describe las interacciones en base a partículas, que fue anunciado en el año 1975 para completar la teoría estándar, se ha hallado hace ¿cuántos años? Se ha hallado hace más o menos 12 años, ¿no? Y ese bosón, según la teoría estándar, describe la masa de los cuerpos. Así que esta idea de la masa que introduce muy bien Newton para efectos de correlacionar la aceleración y la fuerza resultante, que se ve simplona en esta ecuación, ¿no? Se ve, es un coeficiente, ¿no? Tú dirías, ¿no? No es tanto así, ¿no? Es una cuestión que, para empezar, tiene dos comportamientos. Un comportamiento inercial que está asociado al carácter básicamente newtoniano, ¿no? Allá, mientras más masa inercial posee un cuerpo, va a ser más complicado cambiar su estado de movimiento, ¿no? Allá, la clásica idea opositora de la masa inercial, ¿no? Pero no es la única concepción. Esta propiedad masa de los cuerpos tiene dos versiones, la masa inercial y la masa gravitacional. Mientras que una se opone a los cambios de estado de movimiento, la otra favorece el movimiento.
¿ya? Son propiedades antagónicas que tal vez reflejen la complejidad del concepto de la propiedad, pero es lo que no pudo entender claramente Newton en cuanto a las consecuencias de esta dualidad, ¿no? La incomprensión de las consecuencias de esta dualidad la tuvo que resolver el gran Albert Einstein, ¿no? Y esto ocurrió en gran medida en el año 1905, ¿no? Tuvieron que pasar cuántos años, ¿no? 1687, 15 años, estamos en los 700, ¿no? 700, 800, son 205. Tuvieron que pasar casi 220 años para que se lograse entender, en cierto modo, esta propiedad en cuanto a esa dualidad, ¿no? La teoría de la relatividad especial, la teoría de la relatividad general, explican esta idea, ¿no? De la complejidad de la propiedad masa de los cuerpos, ¿no? Sin embargo, para la ecuación, Newton establece una masa m que ha de interpretarse dependiendo de cómo se analice, ¿no? Ya sea en cuanto a su carácter opositor, carácter inercial, o ya sea a su carácter favorecedor, el carácter gravitacional, ¿no? Estas dos versiones de la masa de un cuerpo tienen el mismo valor, la misma intensidad. Y eso también es muy interesante, ¿no? Si uno mira a otra interacción, como lo es la interacción electromagnética, en cuanto a su fase o componente eléctrica, también aparece una propiedad que tiene un comportamiento parecido en el contexto de doble presentación, ¿no? La carga eléctrica. La carga eléctrica tiene una versión positiva y una versión negativa, ¿no? Una propiedad con una doble presentación, ¿no? Muy parecido a lo que pasa con la masa. Una propiedad con doble presentación, ¿no? Bien, entonces, como dijimos, esta segunda ley está vinculada al famoso principio de causalidad, que se establece de manera notable cuando uno estudia la mecánica clásica, ¿no? En el espacio de la dinámica, la concepción de causa-efecto. Es importante captar esta idea porque siempre que se haga algo, siempre que se genere un cambio, ese cambio va a estar asociado a un efecto, ¿no? Causa-efecto, ¿no? Bien, y ahora nos tocará hablar sobre la tercera ley. Esta tercera ley ya un tanto, no, disocia esta vinculación entre fuerza y movimiento o estado de movimiento y ya apunta a una descripción más cercana o más inclinada a la idea propia de fuerza. ¿De acuerdo? La tercera ley nos habla acerca de que en la naturaleza las fuerzas siempre aparecen de a dos, ¿no? Y en el mundo mecano clásico de Newton tienen esta conformación, ¿no? Son fuerzas que están en la misma línea de acción, son antiparalelas, son de la misma intensidad y actúan sobre cuerpos diferentes. Si a una se le llama acción, a la otra se le llamará reacción, ¿ya? Y no hay ninguna prelación, no hay ninguna cuestión de orden en cuanto a llamar a una acción por alguna razón y a la otra reacción. No hay nada que indique eso, ¿ya? Si tú llamas a una acción, a la otra llamarás reacción y viceversa. Si la llamaste reacción, a la otra la llamarás acción. ¿De acuerdo? Esto indicará que los pares acción-reacción tienen dos características interesantes. La primera está asociada a lo que ya dijimos, ¿no? Que siempre actúan sobre cuerpos diferentes. Y dos,
guardan esta relación vectorial, ¿no? La acción es igual a menos la reacción, lo cual implica que están en la misma línea, son antiparalelas y tienen la misma intensidad, la misma magnitud. ¿Ya? Muy bien. Observaciones. Observación K. El estado de reposo o MRU suele ser llamado estado de equilibrio o estado inercial, ¿no? El estado de equilibrio que está sustentado por la fuerza resultante igual a cero también suele ser nominado estado de inercia, ¿de acuerdo? Allá, y tiene dos manifestaciones, o el reposo o el MRU. ¿Mm? Segunda observación 2K. Allá, en particular, la manifestación MRU suele ser llamado estado natural de movimiento, estado libre de los cuerpos. ¿De acuerdo? Eh, Deben considerar que es claro que esto no implica que el cuerpo necesariamente no esté interactuando. El cuerpo puede interactuar, puede obrar sobre él un conjunto de fuerzas. La condición es que la fuerza total o resultante sea cero. ¿De acuerdo? No estamos diciendo que sobre el cuerpo no actúan fuerzas. O, lo que es equivalente, que el cuerpo no interactúa. ¿De acuerdo? Sencillamente estamos en el estado de cuerpo con MRU, que puede provenir de la fuerza resultante igual a cero, ¿no? Y que ese estado también suele ser llamado estado natural o libre de los cuerpos. Bien, preguntas de clase. Un cuerpo está en equilibrio en los llamados puntos de Lagrange. ¿Cuáles son esos puntos de Lagrange? Si uno observa, por ejemplo, al sistema Sol, Tierra, Luna, como ya están observando, sistema Sol, Tierra, Luna, asociado al problema de tres cuerpos, a uno puede establecer la presencia de cinco puntos muy interesantes, llamados puntos de Lagrange, llamados puntos de equilibrio de Lagrange. ¿Ya? A L1, L2, L3, L4 y L5. ¿De acuerdo? Estos puntos tienen una peculiaridad. Si tú colocaras un cuerpo en esos puntos, observados ya sea de la Tierra, observados ya sea del Sol, parecerían puntos estacionarios. ¿De acuerdo? Parecerían puntos donde el cuerpo no se mueve. ¿De acuerdo? Entonces, ese hecho, ese aparente equilibrio, permitió en su momento colocar un satélite en la posición L1. Ese satélite se llamó satélite SOHO. Se colocó en esa posición, en la posición L1, para poder mirar al Sol de manera práctica, de manera, ¿no?, económica en cuanto a mantenerlo en esa posición, porque de acuerdo a este equilibrio, ese SOHO no se movería de esta posición. ¿De acuerdo? Y eso pasó. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿qué tan cierto es que esos puntos son puntos que corresponden a equilibrio? ¿No? Son puntos que realmente no se muevan, ¿no? ¿No? Recuerda que en este sistema la Tierra está orbitando al Sol, ¿de acuerdo?
como sabemos, ¿no? Pero, como ya mencioné, si yo estoy en la Tierra y miro a estos puntos, esos puntos parece que no se movieron, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta va por ahí, ¿no? A esos puntos de Lagrange, esos puntos muy famosos de sistemas Sol-Tierra, por ejemplo, ¿no? O sistemas Sol-Júpiter, por ejemplo, son puntos que están en equilibrio, tal como se ha definido el equilibrio. Bien, pregunta de clase, ¿no? Puedes tú consultar, puedes tú revisar puntos muy famosos, puntos de Lagrange muy famosos, en particular los puntos 4 y 5 que se producen en el sistema Sol-Júpiter, determinando la ubicación de unos asteroides muy famosos llamados asteroides troyanos, ¿no? Si tú miras el sistema Sol-Júpiter, repito, vas a ver que en las posiciones 4 y 5 hay un cúmulo de asteroides. Asteroides, asteroides. ¿Y por qué es así? Por lo que se acaba de decir. Si yo colocara un cuerpo en estos puntos, L1, L2, L3, L4, L5, respecto del sistema Sol-Tierra, ese cuerpo no se movería, ¿de acuerdo? Ese cuerpo estaría, para un observador en la Tierra, por ejemplo, estarían estacionarios, ¿de acuerdo? Allá busca los famosos asteroides troyanos, obsérvalos, hay simulaciones interesantes sobre ellos, y constata ese hecho, ¿no? Que esos asteroides para el sistema Sol-Júpiter están aparentemente en equilibrio, ¿no? No se mueven respecto de Júpiter, ¿no? Bien, y la pregunta teórica 2 está relacionada al comentario que hice acerca del punto L1, ¿no? El Lagrange 1, que fue usado en su momento, hace cosa de 15, 20 años, para colocar el famoso satélite de SOHO, que tuvo la misión de observar de manera detallada al Sol, ¿no? Recuerden que el estudio del Sol es importante porque el Sol es vital para la Tierra, no solamente en el contexto de que entrega energía, ¿no? Sino que tiene afectación en el clima, tiene afectación en las comunicaciones, tiene afectación en las tormentas eléctricas, magnéticas, por ende en el comportamiento de los seres vivos en la Tierra. Y es interesante conocerlo. Y el punto de Lagrange 1 es un punto muy favorable para ese estudio, para ese conocimiento. Bien, y la observación eh, que sigue es la 3, ¿no? La observación 3K. La observación 3K está asociada a la versión última de la segunda ley, ¿no? La segunda ley que se formula de esta manera, ¿no? Se suele presentar así, ¿no? Estoy seguro que tú la has conocido así, de esta forma, ¿no? La forma llamada forma operacional, ¿no? Fuerza resultante igual a masa por aceleración, ¿no? Segurazo. La transformación empieza cuando Newton se da cuenta que una mejor cantidad para hablar de movimiento es el famoso P, ¿no? No en vano lleva la denominación de cantidad de movimiento, ¿de acuerdo? Allá se acuña esta expresión porque se da cuenta de que la masa y la velocidad son interesantes para efectos de hablar de movimiento, la cantidad de movimiento P, y reescribe su segunda ley en base a esa cantidad, ¿no? La versión ulterior de la segunda ley se expresa así, ¿no? La fuerza resultante igual a la derivada temporal de P, caso particular cuando la masa es constante, que es el caso que vamos a estudiar básicamente. Bien, y la observación
cuatro Ks nos permite recordar, nos permite introducir, refrescar la idea del DCL, diagrama de cuerpo libre, ¿de acuerdo? Importantísimo cuando se hace estudio dinámico de un sistema o de un cuerpo, ¿de acuerdo? Esta técnica consiste en que tú vas a poder seleccionar, vas a poder apartar a un cuerpo o parte de un sistema para sobre ello colocar las fuerzas que están actuando, que están ahí presentes sobre el cuerpo, básicamente, ¿no? Y conociendo esas fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, parte del sistema, tú podrás establecer las condiciones. Allá, cómo deberán ser las fuerzas para que la resultante sea cero, en el caso de que no se mueva. Cómo deberán ser las fuerzas para que se mueva con velocidad constante. Cómo serán las fuerzas si está acelerado. ¿Qué aceleración produce la fuerza resultante? ¿No? Todo ello se puede atender en base a cómo resulta el DCL, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí observamos algunos casos en donde se puede hablar del DCL, ¿no? En el primer caso, vamos a ampliar. En el primer caso, tenemos un cuerpo que está reposando sobre un piso, ¿no? Y está la atracción de la Tierra sobre él, su peso, y por contacto actuando sobre el piso, ¿no? Va a recibir una reacción normal, ¿no? Pero sobre este cuerpo actúan dos fuerzas, el peso y la normal. ¿De acuerdo? Listo. En el siguiente caso, un cuerpo que está pendido, que está colgado de una cuerda, hacemos el DCL y tenemos su peso y la tensión en la cuerda. Ahora tenemos el caso de estos tres cuerpos que son actuados por la fuerza F0 y nos piden que hagamos DCL de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, empecemos con A. La fuerza F0 actuando de esta manera. Esta fuerza F0 hace que A actúe sobre B, B reaccione sobre A, hablamos de una reacción sobre A está actuado por la Tierra, su peso, el peso de A, y está en contacto con el piso, ¿no? La normal, ¿no? La reacción normal, ¿de acuerdo? Hay que ir ya notando que existen básicamente dos tipos de interacciones, ¿no? Las que se dan por contacto, como en el caso de F0 con A, entre A y B, entre B y C, entre A y el piso, entre B y el piso, C el piso, ¿no? E interacciones a distancia, como en el caso de A y la Tierra, el peso, B y la Tierra, ¿no? El peso de B, C y la Tierra, el peso de C, ¿no? Muy bien. Ahora hagamos el DCL del cuerpo B. Ahí está. ¿De acuerdo? Hay cuatro fuerzas, como en el caso del cuerpo A, ¿no? Mm, la acción de A sobre B, que provoca la reacción de B sobre C, ¿no? El peso de B y la reacción normal, ¿no? Muy bien. Y nos quedará el cuerpo C, ¿no? Igual se aísla, se separa imaginariamente del sistema, como ya se ve en la parte inferior,
y se dibujan las fuerzas producto de interacción, ¿no? Empezamos por el peso de C, ¿no? La, la acción de B sobre C, ¿no? Esta de acá. Y la reacción del piso sobre C. Tres fuerzas. ¿De acuerdo? Muy bien. En estas gráficas que hemos visto, ya sea la primera, la segunda o las terceras, ¿no? Para A, para B, para C, ¿habrá en alguna de ellas pares acción-reacción? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Habrá en estos casos primeros que estamos viendo, habrán algunos pares acción-reacción? A ver qué piensan, un segundo.
Muy bien. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan en estos tres primeros casos que hemos visto? En el caso de la piedra en el piso, en el caso de la piedra que está pendida, colgada de esta cuerda, o en el caso de estos tres cuerpos, ¿no? A, B y C, actuados por la fuerza F0. ¿En alguno de ellos hay pares acción-reacción? Bien, la respuesta isofacto, la respuesta inmediata debió ser no. ¿Y por qué no? Ah, porque como ya se ha indicado, en cuanto a las características de estas fuerzas, de estos pares acción-reacción, estos nunca han de actuar sobre un mismo cuerpo, ¿no? Estas fuerzas, acción-reacción, jamás han de actuar sobre un mismo cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esta característica primera y de estas fuerzas, de estos pares, acción-reacción, permite descartar automáticamente que en los casos mencionados existiera algún par acción-reacción, ¿no? Porque en todos los casos se ha examinado el DCL de un cuerpo y sobre un cuerpo, acaban de verlo, no podían actuar la acción y la reacción, ¿no? Ni en este caso, ni en este caso, ni en ninguno de los tres casos, ¿no? Porque es el DCL sobre un cuerpo. Y la primera característica estaría descartando que ahí hubiesen pares acción-reacción, ¿no? Sin embargo, es muy fácil encontrar, por ejemplo, el par asociado al peso, por ejemplo, ¿no? Al peso de esta piedra. ¿Dónde está el par asociado a este peso? Ah, está en la Tierra, ¿no? Una acción, supongamos que esta sea la acción, actuando sobre la piedra y su correspondiente reacción actúa sobre la Tierra, ¿no? La acción sobre la piedra y la reacción sobre la Tierra. ¿Y en dónde está el par asociado a la normal? ¿Hacer el peso? El peso, con el peso la piedra actúa sobre el piso. La respuesta es no, ¿no? La piedra actúa sobre el piso con una cierta fuerza. ¿Qué fuerza? Ah, llámale acción, ¿de acuerdo? La acción de la piedra contra el piso, ¿de acuerdo? Ah, el piso responde. ¿Responde con qué fuerza? Con la normal, ¿de acuerdo? Ah, entonces el par asociado a la normal está actuando contra el piso, ¿no? Si quisiera graficar, si se quisiera ahí representar, en esta idea de dibujarlo, de representarlo, esa acción, espero que me salga simpática, que ejerce
la piedra sobre el piso, que deberá de tener un tamaño parecido a la normal. Yo creo que ahí está más o menos. Sería así, ¿no? La piedra actúa con esta acción sobre el piso y el piso reacciona con esta normal sobre la piedra. La acción sobre el piso y la reacción sobre la piedra, ¿no? Ah, recién veríamos un segundo para acción-reacción, ¿no? El primero entre el peso y la tierra, el peso de la roca, ¿no? Actuando sobre la roca, y su correspondiente par actuando sobre la tierra, hacia arriba, por supuesto, ¿no? Y esta acción que ejerce la piedra debido al peso, actuando sobre el piso, y el piso responde con una normal, ¿no? A el segundo par acción-reacción. ¿De acuerdo? Muy bien. No dejó de hacer la flecha. Ya está, ¿no? Bien, y así podríamos seguir. En este caso interviene un par de cuerdas que están pendiendo a una piedra. Se hace el DCL, ¿no? Hay el peso de la piedra, la tensión sobre las cuerdas. Tensión 2, tensión uno. ¿De acuerdo? Acá las cuerdas, por ejemplo, son asimétricas, tienen longitudes diferentes, ¿no? En el siguiente caso, observamos cómo la simetría como que allana la dificultad, ¿no? La simetría hace que la dificultad disminuya, ¿no? ¿Y en qué sentido hablamos? Allá, cuando tenemos a la piedra sostenida por dos cuerdas de igual longitud, como aquí se observa, ah, entonces empieza a manifestarse la simetría. Las tensiones que antes eran diferentes, ¿no? De unos dedos diferentes, ahora son de la misma intensidad, ¿no? Caso de la piedra que desciende, el peso y la normal, supuestamente no hay fricción. El caso de la piedra que está ahí estacionada con el tabique, el peso y las reacciones N1 y N2, no hay fricción. El caso donde la piedra está sostenida por la cuerda, ¿no? El peso, la tensión y la normal. Y aquí ya empieza a manifestarse la fuerza de fricción, ¿no? Bien, acá hacemos el siguiente comentario, ¿ya? Fíjense, si analizamos estrictamente esta gráfica en cuanto a las ideas de los pares acción-reacción, ¿de acuerdo? Diríamos que esta gráfica no representa un DSL, ¿de acuerdo? Porque no podría ser así, ¿de acuerdo? Mm, explicamos, ¿no? Allá esta piedra va a actuar sobre este plano inclinado con una acción, como ya se indicó, una acción que estará dirigida fundamentalmente hacia abajo, ¿no? A ver si puedo cambiar esto. Hacemos un color como este, ¿no? ¿De acuerdo?
Listo. La piedra va a actuar sobre la rampa con una fuerza que debe tener esta dirección. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿no? Más o menos, hacia abajo, ¿no? Más o menos. Ahí, ¿no? Y es promovida por el peso, ¿no? Que la lleva hacia abajo, ¿no? Y hace que la piedra actúe sobre la rampa con una fuerza como la que está aquí en lila, ¿no? Ah, entonces, ¿cómo debe ser la reacción? La reacción de la rampa sobre la piedra. Ah, deberá ser así, así, más o menos de igual tamaño, ¿no? Más o menos de igual tamaño. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Muy bien, pero recuerda que se está haciendo DCL de la piedra. Entonces, esta fuerza que está aquí, la que está actuando sobre la rampa, no debería de graficarse. ¿De acuerdo? Entonces, habrían dos fuerzas actuando sobre la piedra, que es su peso y esta reacción de la rampa sobre la piedra. Y estas dos, ¿qué hacen ahí? Allá, el DCL correcto solo involucrará al peso y a esta reacción. ¿De acuerdo? Y si fuese así, sería un DSL correcto. ¿De acuerdo? Pero ya la aparición de estas componentes, porque hay que suponer que es así, ¿no? La normal y la fuerza de fricción son las componentes de la reacción en direcciones perpendicular a la rampa y paralela a la rampa, ¿no? Ah, se entiende, ¿no? Pero, insisto, no podría ser un DSL correcto, ¿no? Porque si esto se admite, si yo admito que la reacción de la rampa sobre la piedra la puedo descomponer, entonces no habría definido, no estaría definida el DCL. No, porque si la decompongo de esta manera, la podría descomponer en cualquier otra dirección, ¿no? Entonces no habría un DCL definido. ¿De acuerdo? Sin embargo, se acepta, sin embargo, tú lo has visto en el cole, en la academia, en los textos, se acepta una presentación de ese tipo porque se supone que se desprende de este hecho, como ya dije, ¿no? Son las descomposiciones de la reacción que permiten hacer ya un análisis de lo que está pasando con la piedra, ¿no? En la idea de que la piedra podría moverse a través de esta rampa. En este caso se supone que no, ¿de acuerdo? Y para analizar esas posibilidades que se podría desplazar o no, va a depender la intensidad de la fuerza de fricción, ¿de acuerdo? En ese contexto se acepta que se presente el DCL así, con estas dos componentes, aunque sabemos que no es correcto, ¿no? Allá es una presentación válida porque ya está expedita para analizar, ¿no? Lo único que faltaría es descomponer el peso en esas mismas direcciones para analizar la posibilidad de que esta piedra descienda o se quede estacionada, como en el caso que se observa, ¿no? ¿No? Porque lo que se observa es que esté estacionada. Y para que lo esté, habrá una relación entre la intensidad de esta fuerza, la intensidad del peso y el ángulo alfa, tal vez, que defina la inclinación de la rampa, ¿no? Bien. En adelante vamos a asumir que son DCLs correctos, ¿no? Entre comillas, por supuesto, ¿no?
Ahora sí. Bien, y terminamos con este caso de aquí, ¿no? Tenemos una plataforma cónica que está girando con una cierta omega y una piedra que está girando conjuntamente con esta plataforma, pero que está estacionada en la vertical, ¿no? Eso es tal que la piedra está haciendo un movimiento circular, más o menos así, ¿no? Y es posible que esto ocurra porque, como ya hemos establecido en cinemática, para que un cuerpo se mueva circunferencialmente, bastará que haya la posibilidad de que ese movimiento circular sea producido por una fuerza, una aceleración centrípeta, ¿no? Y la componente radial de esta normal deberá de cumplir esa condición, ¿no? Así que tenemos el DCL de el caso en donde una piedra está detenida, entre comillas, en la vertical, en esta superficie cónica, bajo la condición que para una determinada omega se observa el sistema, ¿no? Porque no es para todo omega, es para cierto omega, ¿no? Que garantice que la fuerza centrípeta corresponda a este radio, ¿no? ¿No? Bien, te sugiero que analices lo que sigue, ¿no? Estos casos, y si hubiese algún comentario, lo formules en la clase para efectos de tener un bagaje de CLs que nos permitan describir los casos que se han de analizar, ¿no? Muy bien. Vamos a ver enseguida un conjunto de ejemplos que nos van a establecer una idea de cómo debemos de proceder cuando se analizan ejercicios de dinámica. ¿De acuerdo? El ejemplo uno dice lo siguiente. Determine la fuerza constante F que se necesita para acelerar un automóvil de masa 1 kilo por una carretera llana desde el reposo hasta alcanzar 20 metros por segundo en 10 segundos, ¿no? Allá, esta es la idea. Tenemos un auto que tiene una masa de 1 kilo, es actuado por una fuerza F que hay que determinar, determine la fuerza constante F, tal que esta fuerza haga que este móvil, este automóvil, partiendo de cero, alcance una velocidad de 20 en 10 segundos. ¿De acuerdo? Es una aplicación muy sencillita, pero que nos dará un mensaje contundente en cuanto a qué debo de hacer, cómo debo de empezar a plantear un caso de análisis dinámico, ¿no? Ah, ¿qué dice la teoría? Allá, si supuestamente un cuerpo acelera, es porque hay una fuerza resultante diferente de cero que está generando esa aceleración, ¿no? Y como no hablan para nada de fuerza de fricción, se supone que aquí no hay fuerza de fricción, ¿no? La única fuerza que está actuando sobre este cuerpo es la fuerza F. Allá la F forma parte de la fuerza resultante. La F es la fuerza resultante. Entonces se escribe la segunda ley como ya sabemos, ¿no? Hacemos DCL, colocamos las fuerzas, la fuerza F, el peso, la normal, la sumamos para efectos de hallar la fuerza resultante, le damos una perspectiva vectorial analítica, la segunda ley, su forma operativa,
el vector F, la fuerza F, Fi, la normal NJ, el peso, W menos J, ¿no? Sumamos e igualamos a la masa por la aceleración que ha de tener este cuerpo. Una aceleración que es a todas luces en esta dirección y tendrá esta forma, ¿no? AI, ¿no? Bien, y luego vamos por componentes, ¿no? Ah, si así analizamos, ¿qué va a aparecer? En el eje X, ¿no? En el eje X, o sea, esta fuerza y la aceleración van a ratificar lo que ya habíamos insinuado, ¿no? En cuanto a lo que se está viendo, la componente que va a ocasionar la aceleración va a ser esta de acá, ¿no? La fuerza resultante deberá ser básicamente la fuerza F, ¿no? Porque a la suma de W y N eso se ha de cancelar, ¿no? El cuerpo no se mueve en la vertical. Ah, entonces la suma de W y N deberá ser cero, ¿no? Entonces uno observa que la segunda ley se escribe en la dirección de movimiento, ¿no? Cuando tú analices un ejercicio ya más complejo, ¿no? Y tengas sendas fuerzas por ahí, y luego las descompongas, y tú determinas que el cuerpo se moverá en X, allá sencillamente escribes la segunda ley en esa dirección. La otra componente, ¿la usarás o no la usarás? Si en el ejercicio que se analiza no hay fuerza de fricción, la segunda componente no se analiza, no se usa, ¿no? Pero si hubiese fuerza de fricción, como luego veremos, sí se tendrá que usar, sí se tendrá que emplear. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces bastará que se aplique la segunda ley en la dirección de movimiento, será suficiente. Para este caso lo será, no hay fricción. Y si así lo hacemos, previo cálculo de la aceleración, y esto se puede hacer obviamente por cinemática, yo tengo un cuerpo que ha de cambiar su velocidad de 0 a 20 en 10. La cinemática me dice cómo calcular esa aceleración. Allá me saldrá una aceleración producto de esa condición. ¿De acuerdo? Allá, ¿cuánto valdrá? Valdrá B en 10, ¿no? 20 menos B en 0, 0, 20 menos 0, 20, entre 10 menos 0, ¿no? 10. La aceleración es 2. Así que se pone en la ecuación, conocida la masa, que es 1 kilo, va a permitir que se pueda calcular fácilmente, rápidamente, la fuerza F que se ha de requerir para que le pase esto al auto, en cuanto que pasará de una velocidad 0 a una velocidad 20 en 10 segundos, ¿no? ¿De acuerdo? Allá la fuerza, perdón, la fuerza F será 2 kilos. ¿De acuerdo? Insisto, es una cuestión bastante directa que tal vez tú la has determinado no mirando solamente el planteamiento del ejercicio, pero es útil para reconocer que en adelante, cuando se analice un caso dinámico, solo debo de concentrarme en la dirección de movimiento para escribir la segunda ley con las fuerzas que estén en esa dirección. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasará con la otra dirección? ¿En qué momento se usará? Si no hay fricción, nunca la usarás. Pero si hay fricción, sí vas a tener que usar esa componente para efectos de hallar la fuerza de fricción, ¿no? Muy bien. Veamos el ejemplo 2. ¿Qué nos dice?
El ejemplo 2 nos habla de un bloque de hielo cuya masa es 15 kilogramos. Este bloque de hielo se desliza 20 metros sobre una superficie horizontal antes de pararse, antes de detenerse, ¿no? Si su velocidad inicial fue 15, determine en la parte A la fuerza de rozamiento entre bloque y superficie. En la parte B, el coeficiente de rozamiento cinético mu sub k. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo actuamos ahora en este caso, ¿no? Siempre la representación del ejercicio, del problema, del caso es bastante útil, ¿no? Y hay que esmerarse en lograr una mejor representación, ¿no? Ahí está, ¿no? El bloque de hielo empieza a moverse con una velocidad de 15, velocidad inicial 15, y cuando se desplaza 20 metros, el bloque se detiene. La única razón que uno podría pensar en este caso para que esto ocurra es que deberá haber una fuerza de fricción, ¿no? Una fuerza de fricción actuando de esta forma, la que va a causar directamente el hecho o efecto de que se detenga, ¿no? Que se pare, como dice el enunciado, ¿no? Y por supuesto, además de esta fuerza, deberá estar actuando sobre el bloque, sobre el cuerpo, su peso y la reacción normal, ¿no? La fracción de la reacción que está en la dirección normal, ¿no? Ya hemos dicho que esto lo aceptamos, ¿no? Lo pasamos por alto, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí aplicamos lo que ya hemos dicho, ¿no? La única fuerza en la dirección de movimiento es esta de acá. Así que esta va a intervenir fehacientemente, va a intervenir directamente en la segunda ley. La segunda ley se escribe con las fuerzas en la dirección de movimiento. Y como es una fuerza de fricción, de hecho que se ha de usar la otra componente, se ha de usar la comparación entre n y el peso, porque en este caso son iguales, ¿no? La normal deberá ser igual al peso, ¿no? Muy bien. Eso hacemos. Entonces, escribimos las ecuaciones como ya se han indicado, ¿no? En la dirección de movimiento se escribe la segunda ley. Allá la fuerza de fricción deberá ser igual a la masa por la aceleración. Esta fuerza de fricción tendrá una componente escalar así, ¿no? Menos, porque apuntas a la parte X negativa, menos la magnitud de esa fuerza que se conoce, mu por la normal, y se iguala a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Se despeja la constante mu, se despeja mu, y nos queda algo así, ¿no? Y aquí se está usando directamente lo que se había advertido ya, ¿no? La segunda ecuación, la ecuación en la segunda, ¿no? Componente en la dirección vertical, necesariamente se ha de usar, ¿no? De esa ecuación se observa de que n es igual a mg, supuestamente se ha puesto aquí, ¿no? Y al despejar mu, va a quedar que mu es igual a menos a g, ¿de acuerdo? Y se supone que esta a deberá ser negativa, ¿no? Porque los mu son positivos, ¿no? Bien. Y esta aceleración se obtiene de la cinemática, ¿no? Se aplica la cinemática, la ecuación que tú creas que te permita hallar la aceleración, ¿no? Se supone que si la fuerza es constante, la aceleración también lo será. Entonces se usan las ecuaciones correspondientes, ya tú decides cuál, ¿no? Para efectos de hallar la aceleración, ¿no?
Y si así se hace, se encuentra de que la aceleración es igual a menos 5,6. ¿De acuerdo? Una aceleración negativa, ¿no? Lo cual va a permitir rápidamente hallar el mu, que es parte de lo que preguntaban, ¿no? El coeficiente de rozamiento cinético y luego la fuerza, ¿no? La fuerza de rozamiento que está escrita en base a este coeficiente, ¿no? Mu por la normal, ¿no? Así que se reemplaza el valor de A en la ecuación para el coeficiente, como ya se indicó, y resulta un coeficiente 0,6, y se reemplaza la expresión de la aceleración también para efectos de hallar la fuerza de fricción, ¿no? Que es menos 84 porque es una componente escalar y como tal, debido a que apuntas a la izquierda, deberá ser una componente escalar negativa, ¿no? Si tú respondes con el módulo, que es lo que usualmente se suele hacer, ¿no? Ah, tomas valor absoluto a esta expresión, módulo, y obtienes que la fuerza de fricción cinética es 84 newtons, ¿no? Nosotros siempre vamos a procurar movernos en el SI, en el sistema internacional, ¿no? Siempre se va a procurar que eso pase, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre. Muy bien. Veamos ahora la tercera aplicación. ¿Qué dice la tercera aplicación? Ah, dice que analice los pares de acción-reacción sobre M1, en este caso, ¿no? Ah, entonces se deberá de aislar a M1 del sistema y se deberá colocar las fuerzas que están actuando sobre M1 para efecto de analizar los pares acción-reacción. ¿De acuerdo? A ver, te pregunto, ¿cuántas fuerzas habrían sobre M1 en este ejercicio, en esta presentación de M1, M2 unidos con la polea sobre un piso rugoso, ¿no? ¿Cómo se plantearían las fuerzas que estarían actuando sobre M1 para efectos de analizar, ¿no? Aunque como ya se te dijo, si es solamente un cuerpo, ¿no? De arranque te puedo responder, no hay pares acción-reacción, ¿no? Porque sobre un cuerpo nunca podrán encontrarse ambas fuerzas, ¿no? Pero ahí lo dejamos, ahí te pedimos que pienses en el DCL, a cómo sería el DCL, ¿no? Vamos a ver.
Muy bien. Mm, ¿Cuántas fuerzas habrían en tu planteamiento de DCL para M1? Bueno, para establecerlas hay que asumir una condición, ¿no? Vamos a asumir de que este bloque se desplaza hacia la derecha, ¿de acuerdo? Una cuestión que se tiene que decidir, puesto que se supone que se ha de mover, ¿no? En el contexto general, y asumimos el caso más lógico, ¿no? Allá el cuerpo de masa M se ha de desplazar hacia la derecha, ¿no? A eso lo podemos indicar, ¿no? Con una flechita y se mueve hacia la derecha, ¿no? Y esto va a redundar particularmente en el contexto de la fuerza de fricción, ¿no? Allá, si se mueve hacia la derecha, entonces ya está definida la fuerza de fricción. La fuerza de fricción estaría hacia la izquierda, ¿no? Tendríamos una fuerza hacia la izquierda, la fuerza de fricción, ¿no? Haciendo esa asunción, ¿no? Vamos a asumir el color, creo que da por acá primero, ¿no? El color, allá la fuerza de fricción vinculada hacia donde se mueve el cuerpo, ¿no? Ah, perfecto. Esto originará que haya una fuerza de fricción, dibujémosla así, actuando de esta manera, ¿no? Debido a que el cuerpo se desplaza hacia la derecha, habrá una tensión en la cuerda, ¿no? Allá esa tensión la representamos así, ¿de acuerdo? Así. Y habrá su peso y la correspondiente reacción normal, ¿no? El peso y la correspondiente reacción normal, ¿no? Ahí está, ¿no? Se está asumiendo de que este bloque M1 se mueve hacia la derecha, una posible causa, pero no suficiente. Podría ser que M2 sea mayor que M1, ¿no? Repito, posible, pero no suficiente. Pero asumimos eso, ¿no? Ahí el bloque de masa M1 se está moviendo hacia la derecha, entonces eso originará que la fuerza de rozamiento sea de este tipo. Parece que cambiar el color solo depende de esto, ¿no? ¿No? Y se establece el color, ¿no? Pero no cambia. Bueno, ya está, ¿no? Tampoco aquí, ¿no? Listo. Asumir esta condición va a determinar la dirección de la fuerza de fricción, es lo único que depende de esto, ¿no? Y la tensión en la cuerda, el peso del bloque, la reacción con el piso, ¿no? ¿Habrá algún par acción-reacción? Ah, como es un cuerpo y solo un cuerpo, de arranque decimos, no hay pares acción-reacción, ¿no? Perfecto, pero para empezar, ¿esta tensión es realmente la tensión? Esta tensión es la fuerza que supuestamente está, ¿no? Dentro de la cuerda. Bien,
Hay que analizar, ¿no? Esta fuerza se suele llamar fuerza de tensión, pero ¿bajo qué argumentos? ¿Bajo qué consideraciones? ¿No? Porque realmente no sería la fuerza de carácter electromagnético que está dentro de la cuerda, ¿no? No podría serlo. Pero ¿qué condiciones lo garantizan? ¿Qué condiciones lo establecen? ¿De acuerdo? Bien, voy a aprovechar este escenario para proponer una actividad, ¿no? Tu capacidad para poder demostrar que esta fuerza que uno coloca acá no es la tensión. O su equivalente, bajo qué argumentos se puede mostrar que esa fuerza es la tensión, ¿no? Ya eso lo dejo a tu libre albedrío y la respuesta a esta pregunta, a esta actividad, tendrá impacto de examen parcial. ¿De acuerdo? Su impacto será considerado en el examen parcial. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si no hay en este DCL pares acción-reacción, ¿en dónde están los pares acción-reacción? Ahí hay que mirar los exteriores, ¿no? Lo que está en torno al cuerpo, ¿no? Allá, ¿dónde está el par acción-reacción del peso? Eso ya lo sabemos. Ahí está sobre la Tierra, ¿no? ¿Dónde está el par acción-reacción de la normal? Ahí está sobre el piso, ¿no? Una acción ejercida sobre el piso. También lo sabemos. ¿En dónde está el par asociado a la fuerza de fricción? Recuerda que esta fuerza de fricción actúa sobre M1. A su par deberá estar sobre el piso, ¿no? Y en dirección contraria. ¿De acuerdo? ¿En dónde está el par asociado a la hipotética tensión que está actuando sobre este cuerpo? Están de acuerdo. ¿De acuerdo? Si nos piden analizar los pares acción-reacción, hay que mirar más allá de M1, ver su entorno y ubicar a dichos pares acción-reacción. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso por ahí lo insinuamos, ¿no? Pero vamos a quitar esas cosas. Aquí más o menos lo indicamos, ¿no? Parecido a lo que hemos visto arriba. Y acá lo insinuamos, ¿no? Allá el par asociado a N1 está sobre el piso, el par asociado a la fuerza de fricción está sobre el piso, pero en dirección contraria, ¿no? Si queremos ubicar por lo menos a un par de estos vectores tipo acción-reacción, hay que mirar fuera de la masa M1, ¿no? Muy bien. Para terminar, en cuanto a la sesión de hoy día, vamos a ver este ejemplo 4 que dice así, ¿no? Una caja de masa 100 descansa sobre el suelo de un montacargas. Determine la fuerza que la caja ejerce sobre dicho montacargas. Perdón, determine la fuerza que la caja ejerce sobre dicho suelo si el montacargas, ¿no? Arranca hacia arriba con una aceleración de 3. B arranca hacia abajo con una aceleración de A2, ¿no? Es una caja que tiene una masa de 100 y que está descansando sobre el suelo, sobre el piso de un montacargas, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Entonces, si este es el piso, el suelo, ¿no? ¿Qué fuerza le ejerce la caja a este piso, este suelo, bajo esas condiciones? Allá el montacargas arranca hacia arriba con esta aceleración o arranca hacia abajo con esta aceleración. Asuma G igual a 9,8, ¿no? Como ya hemos dicho, si no me dicen nada acerca de G, yo tomo G10, ¿no?
Pero si me dijese toma tal valor, ese valor he de tomar, ¿no? Como acá se está indicando. Allá en la solución usaré 9,8. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra vez los gráficos son importantes. El famoso montacargas, ¿no? La carga, el sistema en cuestión, ¿no? El DCL, importante para discernir, ¿no? Y mirando a la pregunta, ¿qué, qué fuerza ejerce la carga al piso del montacargas cuando este se acelera de tal o cual manera como indican A o B, ¿no? Hacia arriba con 3, hacia abajo con 2, ¿no? Allá, si estrictamente hablamos de el montacargas y queremos hallar esta acción, eso no sería posible, ¿no? Porque no hay suficiente información sobre el montacargas para que se pueda usar y con ella hallar esta acción. ¿De acuerdo? Sin embargo, como sabemos que estas fuerzas sí forman un par acción-reacción, ¿no? Porque es la fuerza A, digamos la acción, que está ejerciendo esta carga sobre el piso de montacargas. Y el piso de montacargas responde con esta reacción. Una reacción normal, ¿no? Estos sí son un par acción-reacción. Entonces la magnitud de A es exactamente igual a la magnitud de R. Entonces la fuerza que nos están pidiendo se podrá calcular merced a esta fuerza. Y acá sí se puede ir a esta fuerza porque se tiene suficiente información para efectos de este cuerpo, de esta carga. Porque al estar conectada, al estar descansando en el piso, se moverá con la misma aceleración que el montacargas, ¿no? Así que bastará que se analice y se halle la reacción para que se conozca la fuerza que está ejerciendo la caja, la carga, al piso del montacargas. Entonces, eso es bastante rapidito en el contexto de que si se plantea el caso primero, no me hace caso. Ujú. En cuanto a que está ascendiendo con 3, está descendiendo con 2, ¿cómo sería en esos casos? Ahora sí, ¿no? Ah, si está ascendiendo con 3, la resultante debe ser hacia arriba, por lo tanto se armará n menos w, menos el peso, igual a masa por aceleración, ¿no? Se despeja n, se colocan los valores y resulta, ¿no? Allá la reacción normal, la R, que se está generando, por ende la acción sobre el piso de montacargas, para el caso A, cuando asciende con una aceleración de 3, será de 1280. El caso contrario, cuando descienda con una aceleración de 2, se hace exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que ahora es hacia abajo, será el peso de la normal igual a la masa por aceleración, hacia abajo, ¿no? Se despeja la normal, ¿de acuerdo? Con una aceleración hacia abajo, de tamaño 2, ¿no? Y se calcula otra vez la normal, y en este caso esta vale 780. Muy bien. ¿Esto qué injerencia podría tener sobre nosotros? ¿A dónde nos podría conducir esta aplicación, ¿no?
Si nosotros imagináramos que somos la caja y este montacargas fuese un elevador, fuese un ascensor, por ejemplo, ¿no? Haya los famosos efectos de, haya cuando sube el ascensor, cuando acelera, ¿no? Tú sientes como que si te aplastaran, ¿no? Zzz, ¿no? Sientes eso, ¿no? Y eso es debido a esta fuerza, ¿no? Que estaría actuando sobre ti, si tú fueses la caja, ¿no? Y ese otro efecto cuando desciende, ¿no? Una especie de vacío, ¿no? Es el efecto de una fuerza ahora que es menor, ¿no? ¿No? Y te hace sentir ese vacío en cuanto al descenso, ¿no? ¿No? Y es interesante en este contexto también de la propuesta que se hizo en su momento, ¿no? En cinemática. ¿Será importante? ¿Será una cuestión capital definir la derivada de A con respecto al tiempo? ¿No? Espero que estés pensando, pero se dijo, tal vez en algunos casos sea necesario conocer esa vinculación. Y si esto se asocia a grandes aceleraciones, sí, ¿no? Pero en el caso normal clásico no, pero si se asocia a grandes aceleraciones, sí, ¿no? El efecto de la fuerza que está actuando sobre ti, si es que tú eres el tripulante, ¿no? Ya se ve magnificado. ¿De acuerdo? Muy bien, por aquí nos quedaremos. La práctica vendrá hasta aquí, ¿no? La práctica estará compuesta de una pregunta teórica, como ya se ha descrito en la introducción. Habrá un par de ejercicios cinemáticos de la cinemática, pregunta 2, pregunta 3, y si te ha de colocar una pregunta dinámica, ¿de acuerdo? Una cuarta pregunta dinámica hasta donde hemos llegado, ¿de acuerdo? Así que estudia, prepárate para que todo salga bien, siempre hay que reforzar lo que uno estudia, ¿no? Y si es muy intenso ese reforzamiento, todo está mejor, ¿no? Listo, como siempre un gusto, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.